Todavía anda volando, quiere que te escuchan cuento gangulero, quiere que te escuchan ganga, palo mío, quiere que te todavía anda volando, quiere que te escuchan cuento gangulero, quiere que te sube solo pico loma, quiere que te todavía anda volando, quiere que te escuchan cuento gangulero, quiere que te ay, dicen carajo, dicen buenas noches, dicen si son, dicen de noche. Dicen buenas noches, dicen para los gangas, dicen de lo yo. Dicen un salam aleikum, dicen los propios, dicen zarabanda, los propios dicen centella. Dicen un salam aleikum, dicen pato, dicen carejo, tata, tataita, yayi, dicen gayos que cuentan, dicen los munanzo congo. Dicen salam aleikum, dicen carejo. Dicen para que cuente, dicen cheche, dicen bacheche, dicen la encila, dicen los cunalombo. Dicen los propios, dicen finda, carajo, dicen los propios, dicen calunga. Dice Kiako, Abue, Androla, dicen Kunalombo, Mamaco, Belango. Ya va Femba en todo, Mamaco, Belango. Cuenda ñuca, cuenda en Fumbe. Vititi di Longo, Talanquera, Tata, Cheche. Mundele, dicen Sara, dicen Tamba, Tilanga. Mundele, Tata. Dice ya Huiza, dice Pato, dicen Fumbe, que cuenda, dicen los Munanzo, Congo. Dice Careajo, los propios dicen Huanganquizo, Careajo. Los propios dicen tata, dice Musucambi, dicen carajo. Dice los propios dicen tata, carajo. Los propios dicen tata, dicen los lamba. Dice los propios dicen sasi, sasi. Dice los propios dicen siete rayos. Dice Bacuenda, dicen chechi. Las matari de sasi, sasi, siete rayos son partes fundamentales de las engangas. Sobre todo los candangos de siete rayos o insasi sasi, como se conoce. Estas matares o piedras de rayo, como son conocidas, es el corazón de la enganga. Si no tenemos una matari verdadera en nuestro fundamento de enganga, pues las cosas no van a andar muy bien en la enganga, porque la enganga va a estar muerta. A pesar de todas estas formas primitivas que hemos podido enseñar a todos ustedes, en diferentes diapositivas, diferentes ensalas o trabajos que ha hecho el Tataí Tiraca a través del tiempo, hoy nos damos a entender más sobre esta cultura, abriendo una puerta que ha estado cerrada a través del tiempo. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva, bruta, con que realiza o trabaja los ganguleros. Mayombe se desempeña a través de los años y hoy en día esta religión está vigente en muchos países, desde Cuba, Puerto Rico, Venezuela, España, México, Colombia, hasta en la propia Italia podemos saber de esta religión, aquí sobre todo en los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero cubano huyendo de la isla por el comunismo, ha traído y ha enseñado esta religión a todas las personas. Hoy en día, Palo Mayombe desempeña en sí el poder que mantiene lo primitivo de estos trabajos, manteniendo así lo mágico en ellos. Las matarias en Sasi Sasi pueden ser diversas y la forma con que trabaja el gangulero también puede ser diversa, como dice Agongoroti, cada uno con lo suyo. La religión se ha mantenido siempre un tabú. Hoy en día, gracias a estas redes sociales, hemos podido transmitir a todas las personas un poco más sobre esta cultura, dejando saber el poder de estas artes en forma representativa, al cual todos ustedes pueden estar viendo la tranquilidad de su casa. Los ganguleros siempre nos mantenemos en el orden, porque así trabaja nuestra religión. Los ganguleros son buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo, son buenos ahijados y sobre todo quieren a su enganga por todo, sobre todas las cosas.
Un gangulero tiene que ser hombre sobre todas las cosas y no hablar de más, porque eso se lo dejamos a algunas mujeres. Los ganguleros son personas que son amigos, son personas que comparten y son personas que a la vez que son hermanos religiosos llevan una línea recta como hombre y como amigo. Es por eso que esta religión, a través del tiempo, han estado queriendo modificar y ha traído graves consecuencias, porque esta es una religión de doble filo. Cuando usted incumple estas reglas congas, usted va a estar en problemas. La forma de trabajar esta religión se basa en los conceptos religiosos que han tenido nuestros antepasados y hemos mantenido esas formas primitivas para así tener el concepto claro y preciso de lo que es esta religión. Los ganguleros van en finta al cementerio a buscar los espíritus importantes. Los ganguleros van a la funeraria para realizar cualquier trabajo de malas artes para acoger el espíritu que murió inesperadamente para así poder utilizarlo en la labor o el trabajo que necesita el gangulero, sobre todo para hacer trabajo de malas artes. Las representaciones de mamá chola en las mataris o formas primitivas, donde las engangas o candango de mamá chola, si no lleva estas mataris, no la pueden hacer. Todo enganga, todo fundamento, todo candango lleva las mataris verdaderas. Cuando no lleva las mataris verdaderas, simplemente su ganga está muerta, como le sucede a muchas personas que le han hecho un fundamento, pero sus mataris simplemente son mataris, son piedras cualquiera y no piedras fundamentales como esta de mamá chola, traída desde Cuba, de la ermita y de las minas del cobre de Oriente en Cuba. Estas mataris, que son de río, son también fundamentales para hacer el candango de mamá chola. Sin estas mataris no existe un fundamento bien hecho. Por eso siempre hemos enseñado formas primitivas para que las personas comprendan más sobre esta religión. ¿Cómo se puede encontrar? Hay que buscarla, otras personas las venden y sí es posible conseguirla, pero son hasta caras. Podemos decir que en el tiempo que llevamos en esta religión, 5 décadas, hemos podido enseñar infinidades de trabajo. Hemos dado conocimiento que otras personas no han dado, porque en realidad nos interesan las personas que están aprendiendo en esta religión, para que esta religión no siga en la mentira y pueda abrirse camino a los cientos de religiosos que existen y puedan de un modo o de otro poder caminar con orgullo en esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder que ejerce los espíritus en esta religión, utilizando los astros, utilizando la naturaleza, las plantas y sobre todo utilizando el poder de los espíritus que muchas veces saben que están muertos pero se comportan como seres vivos. La religión del Palo Mayombe se trabaja con muertos oscuros, lo mismo la cristiana que la judía. Existen dos gangas, la buena o la mala para hacer daño. Existen diferentes deidades que sí podemos hacer una enganga de 7 rayos zarabanda, podemos hacer una enganga de zarabanda o podemos hacer un candango de Insasi Sasi 7 rayos. También podemos hacer un candango de mamá chola que representa en el sincretismo la caridad del cobre. Es por eso que siempre a través del tiempo nos hemos manifestado con el deseo de que todas las personas aprendan sin ninguna vanidad ni creer que somos la gran cosa, porque en definitiva cuentas todos podemos aprender. Un ensala maleco para todos los tatas, tataíta, yay, engueyo
y que Sambiampungo Cutare todos los días me da güey, que agüey son agüey y mañana son mañana, que con Golango nunca te si te si mundo cuava. Como dicen, go, buenas noches, Mengo, saludando batalla, las buenas noches, en go, buenas noches, Mengo.